El Cuarto Creativo. Maestra, la exposición que muestra el Museo Rosena representa algo, por un lado, íntimo de su quehacer, pero a la vez también representa algo expuesto hacia el público en general. En ese sentido, ¿cuáles son el objetivo o la temática que nos quiere compartir en esta exposición? La temática, está a través del título de la exposición, que se llama La Ira, y la temática es hacer una reflexión sobre el cuerpo, el dolor, de alguna manera algunas cuestiones íntimas que a través del tiempo yo he tenido con respecto a mis enfermedades y luego finalmente a mi hospitalización. Se llama La Ira porque en un momento dado, cuando uno está enfermo, cuando se opera o está internado en el hospital y demás, pues sí entra la posibilidad y te das cuenta que en cualquier momento puedes morir, ¿no? Pero también tiene sentido del humor y es de alguna manera decir, se llama La Ira y hay muchas piezas con mucho sentido del humor. Es decir, bueno, me la pasé muy bien, descubrí cosas de mí interesantes, les agradezco mucho todas sus atenciones, me la pasé muy bien, me voy, nos vemos. Entonces es una despedida que no tiene, yo creo que la exposición no es dramática, no habla de cosas que nos puedan perturbar en nada, yo no lo siento así, pero también es cierto que a través del tiempo es un tema recurrente en mi trabajo, lo que es la infancia, la soledad y la muerte, y en ese sentido hablo bastante de la muerte y el cuerpo. 27 obras que nos presentan esta estancia en un hospital y que, como nos lo menciona, pues se remarca la soledad, la infancia y la muerte. Encontramos en esta exposición elementos muy particulares como puede ser el metal, la madera y obviamente las imágenes que nos regalan algo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la imagen que pudiera impactar más los sentidos? Yo creo que uno de los elementos más importantes es que todas están concebidas y estructuradas a través de un polín. Los polines, todos son de diferente tamaño, son de diferente grosor. Yo ahí no trabajé mucho en ellos, los dejé como estaban. Y como son polines de construcción que ya fueron usados, y de alguna manera yo estoy hablando un poco de mi vida que ya ha sido usada en una parte, ¿no? El polín además representa los cimientos de una construcción, y entonces estos personajes, porque de alguna manera también son personajes, estas 27 personas que están narrando también una vida personal, cada una de ellas está constituida como una persona. De hecho, había dos cosas que he visto a través de exponer el trabajo y reflexionar yo sobre lo mío y lo que opina el público. Son personas, cada una, pero al mismo tiempo están constituidas como un grupo. Entonces, son 27, también por lo que usted me pregunta, son 27 porque tienen que ver con, en la semana 27, es cuando, si el bebé naciera, puede respirar por sí mismo. Entonces, tiene algunas referencias simbólicas de muchas maneras. Creo que el elemento más importante, digamos, formalmente de la obra, independientemente de todo su sentido simbólico, alegórico, etcétera, sería el polín, en primer lugar. Y luego los dibujos que están representados, pues están narrando ya directamente las partes del cuerpo con las que yo o tengo un problema, o me relaciono de mejor manera, o la tengo más consciente, digamos, en mi vida. Entonces eso sería básicamente como yo diría, y luego hay otros elementos, pero esos serían los dos principales, el dibujo y el polín. El polín se convierte en una columna vertebral, por decirlo de alguna manera. Si quitáramos ese elemento, los demás elementos aislados, como vimos unas alas, el corazón, los ojos, los pies, ¿pueden tener esta unidad también? Sí, pero si yo le quito, es una pregunta bien interesante. Si yo le quito el polín, entonces tendría que llevar la obra a un plano, desde mi gusto y así pensando muy abiertamente y instintivamente, lo llevaría a un plano evidentemente bidimensional.
y entonces ahí haría otro tipo de trabajo. En particular, esta colección la hice de esa manera porque a partir de la invitación que me hicieron para elaborar el proyecto, el curador con el que trabajé, no encontré otra manera de expresar lo que habíamos hablado el curador y yo, y tanto la necesidad del museo, que no fuese sino a través del objeto escultórico. No cabía la pintura en el espacio, no cabía para mí, imaginativamente hablando, para lo que se me estaba pidiendo hacer obra bidimensional. Por eso es que son tridimensionales. Pero sí, el dibujo y otros materiales, de hecho yo tengo obra pictórica en donde además del dibujo, que siempre está presente, porque yo empecé siendo dibujante antes que cualquier otra cosa, y dibujo a lápiz muy clásico y dibujo a tinta desde niña, pero sí tengo elementos también en las pinturas que sobrepasan, que rasgan, o sea que también de alguna manera, aun siendo bidimensional, puede tener algunas características más objetuales, ¿no? Eso también lo hago. Mi siguiente proyecto va por ahí, una vez que esté viajando. Y estas no esculturas, sino estos objetos, como usted lo mencionó, tienen otro elemento que es la poesía. Platícanos un poco sobre el texto que acompaña estos objetos de arte. Yo ya había empezado a utilizar el texto hace tiempo. Esta es la primera vez en donde el texto sí tiene 4 partes. También es bien interesante que el polín y todo eso tiene cuatro lados, ¿no? Eso simbólicamente podríamos hablar muchísimo de por qué el 4, porque además, sería infinito hablar de ello, ¿no? Los textos, yo no soy escritora, yo no soy poeta ni nada, pero a mí me gusta mucho escribir. Trato a veces el texto, no es un texto, por ejemplo, en pinturas y en otras cosas que tengo libro objeto, también he hecho y demás, pero el texto no es absolutamente referencial, es decir, a mí no me gusta que el texto esté definiendo o aclarando las ideas que visualmente deben ser claras por sí mismas e interpretadas aparte. Entonces el texto muchas veces es muy abstracto o no, aparentemente no hace sentido. Yo los pongo muy instintivamente y trato en lo posible de que no sean obvios ni referenciales a la obra. Sin embargo, curiosamente, cuando haces eso, logras mayor reflexión al ser la obra no evidente, y curiosamente escribas lo que escribas, cuando lo pones junto a una imagen, en este caso tridimensional, crea sentido. Entonces, como el ser humano tendemos, ¿no?, a crear sentido de cosas que no deben de estar juntas en un mismo lugar, pues es también un juego interesante de reflexión. Pero no es ese juego ni es ese sentido que usted como artista busca, sino que el espectador crea. Yo de hecho aprendo cuando yo estoy escribiendo, pero muchas veces los textos, lo que yo hago, por ejemplo, es escribir una serie de frases o trato de no estar pensando qué es lo que me está diciendo la pieza, sino lo primero que me viene a la pieza como si lo viera por primera vez, elijo una serie de frases que voy viendo lo más abstractas que pueda y no, además yo no soy escritora. Por un lado, cuando una vez que están puestos los textos en las piezas, lo que pasa es que sí me llama mucho la atención porque es para mí una sorpresa que generalmente conectan perfectamente con la pieza. Y definitivamente la conexión que va a ver el espectador, porque el espectador, cada uno va a interpretar cosas diferentes. Y es a partir de esa comunicación con el espectador que yo a veces también entiendo cuál es el alcance que puede tener la pieza. Esta es tu casa, la Casa Azul.